como siempre, para todo el equipo de Noticiero Hechos es un gusto llevarles las noticias más destacadas, lo que ha ocurrido tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y desde ya, muchas gracias por la preferencia. Un gusto acompañarte, Raúl. Buenas tardes. Celida, buenas tardes. Buenas tardes a los amigos televidentes. Así es, vamos a las informaciones de las últimas horas. Tenemos hechos nacionales e internacionales, pero a continuación los titulares. En esta emisión le tenemos los detalles del juicio en contra de 10 personas implicadas en el caso Viudas Negras. Son acusadas de trata de personas, falsedad ideológica y agrupaciones ilícitas. Continúa la controversia por los hechos registrados en la Asamblea Legislativa el pasado domingo. Hoy, el fiscal general se reunió con los diputados para recabar información y determinar si el ingreso de militares es constitutivo de delito. El gobierno se reunió con una calificadora de riesgo y el cuerpo diplomático acreditado en el país se hizo un llamado al diálogo en busca de acuerdos con el órgano legislativo. Las remesas familiares crecieron en un 6% en el primer mes del 2020. El dinero enviado desde el exterior suma los 8.8 millones de dólares. En el ámbito internacional, se disparan los casos de coronavirus. Ya suman más de 1.360 muertes y 59.000 contagios. La Organización Mundial de la Salud calificó el nuevo virus como una amenaza mundial. Y nuestros equipos están listos para informarnos de los hechos de las últimas horas. Luis López nos tiene detalles relacionados al crecimiento de las remesas familiares en los últimos meses. También saludamos a nuestro compañero Ernesto Cornejo, quien conversó con el alcalde de San Salvador sobre la búsqueda de acuerdos entre el Ejecutivo y Legislativo. El periodista Nelson Quinteros nos tiene detalles del plan maestro de infraestructura que fue presentado al gobierno. Iniciamos con la información de las últimas horas con Marcela Rivera, quien se encuentra en el Centro Judicial de San Salvador, y es que ese día se instaló la audiencia pública en el caso Viudas Negras. Vamos hasta el Centro Judicial con Marcela para que nos comente cómo avanza este proceso y cómo podría tener alguna resolución y cuándo podría estar esta resolución. Marcela, adelante. 10 personas involucradas en el caso Viudas Negras están enfrentando la vista pública en el Juzgado Quinto de Sentencia de San Salvador. A ellos se les acusa de diversos delitos, entre estos agrupaciones ilícitas, trata de personas, falsedad ideológica, suplantación del estado familiar, entre otros, en perjuicio de 2 mujeres a quienes obligaron a casarse y a reclamar los seguros de vida de su pareja. Escuchemos más detalles acerca de cómo operaba esta estructura. La imputada Esmeralda Arabel Flores, para ser específica, ofreciéndoles trabajo en su hogar, ¿verdad? Diciéndole que para hacer oficios domésticos. Una vez captadas las víctimas, no las dejaban salir. Habían otros miembros de esa estructura que le brindaban vigilancia para que no se escaparan. Y de esa manera, pero la finalidad principal era, aparte de la explotación laboral, era casarlas con otras personas para luego cobrar el seguro cuando media vez estuvieran casadas. ¿De cuánto los daban los seguros? $30,000 cada uno. En el caso de mi cliente es en la modalidad de matrimonio forzado. ¿Qué hizo según la Fiscalía y cómo lo van a debatir ustedes? Fíjese de que, de acuerdo a la teoría del caso, acusan a las personas del caso de matrimonio forzado en el sentido de que a la supuesta víctima la obligaron a casarse con una persona. Entonces, y que después se aprovecharon económicamente del caso de ella. Eso es todo. ¿Qué es lo que él habría hecho? Nada. Esa es la segunda fase. En la primera, el Tribunal de Sentencia A condenó entre 15 a 30 años de prisión a 7 personas. Este caso salió a la luz luego que una de las víctimas, con clave Mónica, escapara y denunciara los hechos. Escuchemos. Por ella, por esa víctima, ya están condenados los imputados porque era por el que dio origen esta segunda fase. Son víctimas distintas a la de la primera fase y son hechos distintos.
Durante esta etapa se determinará si los imputados son culpables o inocentes. Este proceso se tiene previsto dure 2 días. Esa es la información que les tengo desde los juzgados. Gracias, Marcela Rivera, por este reporte desde el Centro Judicial de San Salvador de esta audiencia que se va a desarrollar por los próximos 2 días. Y también se instaló la audiencia preliminar en contra de 8 empleados de la Policía Nacional Civil, quienes son acusados por los delitos de peculado, incumplimiento de deberes y falsedad, por un monto de $200,000. De acuerdo a las investigaciones, en una auditoría realizada en 2014 se descubrió que habían repuestos y lubricantes inventariados, pero que no fueron localizados. Y se determina que el personal encargado del despacho del almacén pues estaba alterando las requisiciones para efectos de detallar o poder dar a demostrar que se estaba despachando más material del que en realidad se estaba despachando. En ese sentido pues se determina hasta esta etapa procesal que hubieron un faltante de repuestos que está valorado alrededor de $209,000, que eso ocasiona lo que es un perjuicio a la Policía Nacional Civil. Vamos a cambiar de información y es que continúa la controversia. El fiscal general de la República, Raúl Melara, llegó hoy a la Asamblea Legislativa, donde se reunió con los diputados que integran la Comisión Política para abordar los hechos que ocurrieron el pasado domingo en el Salón Azul. El periodista Ingmar Batres se encuentra en la Asamblea y nos tiene el reporte. Adelante, Ingmar. Gracias por estar en sintonía con nosotros. La Comisión Política convocó al fiscal general de la República para informarle acerca de los hechos suscitados el 9 de febrero, es decir, el pasado domingo, y también el ingreso de militares y policías estuvo en la agenda. Escuchemos a continuación qué dice el presidente de este órgano de Estado y luego el fiscal general de la República, Raúl Melara. Y ahí nos piden que pongamos a disposición todos los videos que hay en poder de esta Asamblea Legislativa. Y de hecho, pues los diputados que estuvieron el día 9 de febrero y que fueron testigos van a ser llamados en su momento. Él determinará a quién va a llamar y a quién no. Él nos ha pedido es que le colaboremos y que pongamos a disposición cualquier información que pueda ayudar a tener una conclusión la Fiscalía y poder determinar responsabilidades. Abiertos los expedientes, le estamos dando trámite al aviso que ha presentado la Asamblea Legislativa y estamos depurando en base no solo a la información que la Asamblea nos debe dar, sino que también a otros elementos que podemos tener. Hoy por hoy todavía es muy aventurado hablar del cometimiento de un delito en específico. Sí podemos hablar tajantemente de abusos, de excesos. No debemos caer en el error de estar incitando a la violencia, alterar el Estado de Derecho y de atentar contra las instituciones legalmente establecidas. Pero ¿qué dicen los demás partidos políticos al respecto? Pedirán que se busquen a los responsables de militarizar el Congreso. Escuchemos a continuación. Entonces el presidente es falso que de veras haya hecho algún tipo de reflexión sobre lo que está pasando y que en realidad allá en el Ejecutivo al parecer hay dos posiciones. La que le están diciendo, miren, como ya lo he dicho varias veces y me he dicho que ya se hizo famosa la bendita expresión mía, ¿verdad? Aquella de take it easy boy, como le están diciendo, mire, cálmese presidente, que no es por ahí el asunto. Y el berrinche que sigue manteniendo el aprendiz de dictador de 4ª categoría, que es el presidente. Realmente es increíble que a colegas diputados, por ejemplo, violando la ley, hayan llegado a sus casas, hayan preguntado, hayan querido incluso quererlos amedrentar o querer. Yo tengo que ser bien franco, no he sentido, o sea, yo he andado como un ciudadano normal y corriente todo este fin de semana pasado, pero hay diputados, por ejemplo, la casa del diputado Chato Vargas llegó una patrulla a decirle que llevaban que le tenían una orden, pero que era una orden verbal. Entonces, él les dijo, miren señores, aquí por favor, si es una orden de la Fiscalía, de algún juez, con gusto. Muy bien, en la información que nosotros le tenemos a esta hora, y el día lunes se reiniciarán las conversaciones en el seno de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto sobre
la aprobación de los 109 millones de dólares para la fase 3 del Plan Control Territorial. Y sobre otro tema, pero que también está en la agenda de los medios, es la interpelación a Ana Orellana Vendek, ministra de Salud, y a Frederick Benítez, el presidente de ANDA. Al menos el PCN habría propuesto que esa interpelación pasara dentro de 15 días, sin embargo, pues todo indica que se realizará tal y como se tenía previsto, es decir, el próximo 15 de febrero. Hasta acá mi reporte, regreso a la señal al set principal. Buenas tardes. Buenas tardes, Sigmar. La interpelación, de acuerdo a lo que ha manifestado el presidente de la Asamblea Legislativa, se va a realizar como estaba previsto este día sábado. Y buscar un nuevo acuerdo para la aprobación de la fase 3 del Plan Control Territorial es lo que se tiene previsto entre el Ejecutivo y el Legislativo. Ernesto Cornejo nos tiene más detalles. Estamos llamando al diálogo nuevamente. Buscar la mejor manera para explicar el destino de los fondos para la fase 3 del Plan Control Territorial sigue siendo uno de los puntos de trabajo del Ejecutivo. Es por eso que se pretende un nuevo acercamiento con los miembros del Partido Arena y FMLN para la aprobación de estos fondos. Yo hice una invitación a que hagamos país, que pasemos la página, que continuemos desarrollando bajo el clima económico o ambiente económico que se está manejando, pues que se continúe y iniciemos pláticas. Hasta este momento no ha habido pláticas, queremos que a partir de mañana pueden iniciar ya las pláticas con los partidos que están en desacuerdo. También el secretario jurídico de la presidencia se refirió a las recientes reuniones que han sostenido con miembros de las calificadoras de riesgo, asegurando que les han expuesto que en el país hay confianza y un buen clima de inversión, factores determinantes que han permitido que en los primeros 8 meses de la gestión del presidente Nayib Bukele mejore la economía nacional. Pero al contrario, han mencionado que el Plan Control Territorial ha dado muy buena visión a nivel internacional de que el país está mejorando, hay un mejor clima de seguridad y piensan que económicamente pues hay un clima de inversión bueno. No dejó pasar por alto las medidas cautelares que dieron a conocer los magistrados de la Sala de lo Constitucional sobre los hechos registrados el pasado fin de semana, asegurando que acatarán la decisión. Este es un informe para Noticiero Hechos, de Ernesto Cornejo. Y seguimos hablando del mismo tema porque funcionarios de gobierno se reunieron con representantes de la calificadora Fitch y el cuerpo diplomático acreditado en el país. En este encuentro se hizo un llamado al diálogo para que el gobierno logre importantes acuerdos en la Asamblea Legislativa. Por ejemplo, la aprobación de los 109 millones de dólares para la tercera fase del Plan Control Territorial. Creo que los lineamientos a nivel estratégico y del plan de desarrollo son muy claros, ¿no? Es decir, hay un planteamiento de un gobierno progresista en el cual se están modificando, digamos, la forma de gobierno, la forma de acercarse, digamos, al sector privado que genera crecimiento en este país. Y a nivel internacional, pues, efectivamente han mejorado las relaciones con Estados Unidos, cambiaron los permisos de viaje hacia El Salvador. Los esfuerzos en materia de facilitación de comercio, desde que arrancamos en el nuevo gobierno, desde la reactivación de este comité que nos sirvió para tener un foro de diálogo con el sector privado y poder crear un plan conjunto. Pero también todo el trabajo que hacemos en materia de inversión, acompañando a cada uno de los inversionistas cuando llegan al país, eliminando toda la burocracia que por muchos años detuvo la inversión y la generación de empleo. Y una búsqueda de acercamientos y diálogo es lo que propone el alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, para solventar la crisis entre los poderes ejecutivo y legislativo para resolver el tema de la seguridad. Ernesto Cornejo nos tiene el informe. Así es, el alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, se refirió a la situación que se vivió el pasado fin de semana entre el órgano legislativo y el ejecutivo. El edil capitalino hizo un llamado a ambos sectores para poder
sentar una mesa de diálogo y así poder llegar a un acuerdo para la aprobación de los 109 millones de dólares para el Plan Control Territorial en su tercera fase. No dejó pasar por alto las intervenciones que organismos internacionales hicieron sobre esta situación, especialmente el papel que jugó el embajador de los Estados Unidos en el país. Pues la mayoría quisieran votar por el préstamo, pero no bajo presión. Quisieran discutirlo de una manera seria, de una manera técnica, los usos y destinos de esos 109 millones, y al menos en buena parte de ellos pues están dispuestos en apoyar el plan control territorial, que está teniendo un éxito que es innegable al haberse reducido los índices delincuenciales de una manera muy significativa, y estarle apostando de una manera integral, con énfasis en la prevención, con énfasis en la reinserción, al problema delincuencial que vive en nuestro país. Entonces esperamos que actores como el embajador de Estados Unidos pues sigan interponiendo sus buenos oficios para facilitar el consenso, para facilitar el diálogo, para distensionar la situación, y que se llegue a recuperar nuestro país de la situación lamentable que se dio hace unos días. Dice estar dispuesto en seguir apoyando el Plan Control Territorial. Es por eso que también ha puesto en marcha ya planes estratégicos en la capital para tratar de reducir los hechos delictivos. Nosotros siempre estamos para apoyar el tema de seguridad y trabajar de la mano con el gobierno en todo lo que podamos hacer. De hecho, el rol que juegan los gobiernos locales, las municipalidades en tema de prevención es clave. El gobierno no podría lograr los logros en materia de prevención si no trabaja de la mano con las municipalidades. Entonces, en lo que a nosotros nos concierne como gobiernos locales, estamos en la disposición de poder colaborar para mejorar el clima de seguridad. La población también tiene sus propias valoraciones a esta situación. Que le aprueben, obvio que el pueblo pedimos que se le aprueben, porque solo no puede, tiene que ayudarlo. Que ponerse de acuerdo para aprobar lo del presupuesto. Hubo una convivencia que se diga entre diputados y él, pero él tiene la razón en haber hecho eso, porque los diputados se rehusaron a hacer eso y siguen rehusándose a hacer eso. Esta es la información que les tengo hasta esta hora de la tarde. En nuestra próxima emisión de Noticiero Hechos le vamos a estar ampliando todos los pormenores. Pasen buenas tardes. Igual para ti, Ernesto, muchas gracias por el reporte. Y seguimos con temas relacionados a la inversión en el país, porque esta mañana fue entregado el Plan Maestro de Infraestructura a las autoridades gubernamentales con el objetivo de robustecer los proyectos que se ejecutan en el país. El periodista Nelson Quinteros con el reporte. Adelante. Buenas tardes, un gusto saludarlos. Esta mañana los representantes del Banco Interamericano de Desarrollo entregaron a las autoridades gubernamentales el Plan Maestro de Infraestructura, en el que se ofreció una visión de largo plazo de proyectos prioritarios en el país, específicamente en los sectores del transporte, agua y saneamiento y energía. Por lo menos así lo confirmó el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez. Inversión total son de $2 billones del plan maestro que nos han entregado. Obviamente este plan maestro es de corto, mediano y de largo plazo. Una parte de estos proyectos, de hecho, ya se han estado trabajando, el de la carretera de Los Chorros, el de Sur City, por ejemplo, que es desde el Obispo al Zonte, que son inversión pública tradicional, pero hay otros proyectos, como por ejemplo la construcción de un anillo periférico en la ciudad para evitar que la carga entre por la ciudad y pueda bordear, por ejemplo, en una nueva carretera alternativa. Esos son proyectos que pueden ser estructurados como un asocio público-privado. En la actividad participaron diferentes funcionarios, entre ellos el presidente de ANDA, Frederick Benítez, el presidente de CEPA, Federico Aníquer, y la comisionada presidencial Carolina Recinos, quien aseguró que este plan busca mayor desarrollo y posicionamiento que actualmente tiene el país en la región. Mercados, según el análisis que hemos hecho esta mañana, y lo hemos hecho muy a profundidad, no registramos curvas atípicas, registramos todo con normalidad, y el índice que registra la percepción de riesgo país, al contrario, está a nuestro favor porque vamos mejorando. En la entrega del Plan Maestro de Infraestructura también participaron diferentes agremiados de la empresa privada. De hecho, el Plan Maestro del Banco Interamericano de Desarrollo
no solo se habló y no solo se dialogó con las instituciones públicas, sino que también hubo un diálogo con la empresa privada para ver los proyectos priorizados. De hecho, ya lanzamos 2 a socio público-privado, el de la terminal de carga del aeropuerto, el de la iluminación, proyectos que consideramos que la empresa privada, tanto nacionales como extranjeros, van a estar interesados en invertir para nuestro país. El clima de inversión está para que los empresarios inviertan. Según los representantes del BID y de las autoridades gubernamentales, los principales beneficios de este plan es que se identifican los proyectos priorizados con visión integral y de largo plazo, es decir, del periodo 2020-2030. Hasta acá mi reporte, compañeros, y por supuesto lo vamos a ampliar en la emisión estelar de Noticiero Hechos. Feliz tarde para todos. Buenas tardes, Nelson, por este reporte sobre este plan que se le entregó este día al gobierno. Y el gobierno reiteró que el precio de los bonos del país continúa fortaleciéndose y esto mejora el clima de inversión definitivamente en el territorio salvadoreño. Que el riesgo país ha disminuido y que no hay una tendencia positiva por cualquier noticia que se haya expresado en los últimos días. Nuestros bonos se están negociando en el mercado secundario a un mejor precio. Es decir, que los inversionistas prefieren tener bonos salvadoreños respecto a otros mercados. No existe, vuelvo y repito, no existe una caída en el precio real o el valor de los bonos. Seguimos con temas económicos. Vamos a hablar ahora de las remesas y es que el concepto de remesas familiares continúa siendo una de las principales fuentes de la economía salvadoreña. Incluso el Banco Central de Reserva reveló que el ingreso del mes de enero registrado a comparación del año anterior ha incrementado. El periodista Luis Alberto López con el reporte. Adelante, Luis. Efectivamente, muy buenas tardes. Informarles que de acuerdo a registros del Banco Central de Reserva, durante el mes de enero se recibieron 424.5 millones de dólares en conceptos de remesa. Esto significa un 6% de crecimiento en comparación al año pasado. Vamos a escuchar cuáles podrían ser las motivaciones en este incremento de las remesas de acuerdo a las interpretaciones del Banco Central de Reserva. Esto es muy importante para el país. Esto está asociado a la evolución, está asociado directamente a la evolución de Estados Unidos. Estados Unidos hace poco ha publicado sus datos del cuarto trimestre. Estos datos es de 2.1, muy similar del tercer trimestre, y lo que hemos observado de que lo que es la dinámica mundial, los problemas de Estados Unidos que ha tenido en el tema comercial con China, no han afectado su crecimiento. Eso permitió que los compatriotas experimentaran este mayor envío de remesas y ha favorecido a la familia salvadoreña. Estados Unidos, le mencionaba la tasa de crecimiento, también el desempleo. Ha experimentado tasas bajas de desempleo y han sido inferiores a las del año pasado. Eso ha permitido a las familias salvadoreñas residentes allá el mayor flujo de remesas que ha venido a este país. De acuerdo a este informe, la mayor parte de remesas viene proveniente de los Estados Unidos y se reciben principalmente en los departamentos de Sonsonate, Cuscatlán y San Salvador. Este informe se lo estaremos ampliando en nuestro noticiero de las 8 de la noche. Hasta aquí nuestro reporte y muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Luis. Sin duda, importante el aporte que dan las remesas a la economía salvadoreña. Nos vamos a mantener hablando de la economía y es que aumenta el envío de las remesas. Este es el reporte que dan las autoridades. Fíjense que en enero de 2019 son 400.6 millones de dólares. Si hacemos la comparación con 2020, el incremento es de 23.9 millones, es decir, un 6%, ya que el año pasado, en el mismo mes, se reportaron 424 puntos, bueno, más bien este año, en 2020, se están reportando 424.5 millones de dólares, un 6% de incremento. Pero parte de las remesas familiares deben orientarse a programas productivos y de desarrollo de las comunidades, así lo reitera el director ejecutivo del Instituto Salvadoreño del Migrante, César Ríos. Se hace necesario crear y fortalecer políticas de aprovechamiento de las remesas impulsadas desde el gobierno central, dice el representante de INSAMI. Por ejemplo,
la superintendencia del Sistema Financiero Nacional debería provocar la existencia de una banca de desarrollo que promueva la inserción financiera de la familia y transforme la remesa como un principal instrumento para el desarrollo económico de la familia. Pero no ha existido recomendaciones ni políticas para insertar a esta familia. Bueno, veamos los datos ahora dividido por departamentos. ¿Dónde se registra mayor incremento en las remesas? Mire, Sonsonate con un 9.6% de incremento este año. El departamento de Cuscatlán con un 9.4%, San Salvador 8.7%, La Paz 8.3% y le sigue Chalatenango con un 7% de incremento en remesas. Nos comparte la información el Banco Central de Reserva. Y vamos a la siguiente invitación. El mundo de las comunicaciones está en constante evolución. Es por eso que se vuelve imprescindible actualizar los conocimientos. La Escuela de Comunicaciones de RSM está por iniciar los posgrados en producción multimedia, periodismo multimedia y marketing digital. Más información al número telefónico 2560-1211 o en la página www.escuelarsm.com. Con esta invitación vamos a hacer una pausa comercial, pero regresamos en minutos. Gracias por continuar en sintonía de Noticiero Hechos. Vamos a hablar ahora de accidentes de tránsito y es que 2 personas resultaron lesionadas en este accidente que se registró en la 6ª calle Poniente y 47 Avenida Sur de la colonia Flor Blanca de San Salvador. Los lesionados son el conductor de este microbús y una camioneta. Según las autoridades de la División de Tránsito Terrestre, la conductora de la camioneta iba a excesiva velocidad, perdió el control y fue a impactar contra el microbús, posteriormente con la pared de una vivienda ubicada en la zona. Los lesionados fueron atendidos por una ambulancia de la corporación policial. Ella venía rumbo a mi casa, entonces la señora venía a excesiva velocidad y se tiró al alto. Iba como que iba loca para arriba. Entonces cuando yo venía, me acababa de levantar de ahí porque acababa de entrar un señor de ahí a ese parqueo. Entonces yo continué con mi marcha, iba en segunda velocidad cuando la señora venía con todo para arriba. Entonces cuando yo la vi, me la quise quitar a la derecha, pues había impactado conmigo. Fue como ustedes pueden ver ahí que ella se llevó el microbús así de vanado casi. Pero este no fue el único percance vial. Un hombre resultó con múltiples lesiones después de ser arrollado por un taxi sobre el Boulevard Venezuela a la altura del barrio Lourdes. De acuerdo a testigos, el hombre de aproximadamente 35 años no se percató y cruzó imprudentemente la vía. La víctima no fue identificada y fue trasladada por cuerpos de socorro a un centro de salud. El responsable del percance huyó de la escena. Correcto fuera. Primero, la zona es bastante llena de vehículos. Está el centro educativo y la recomendación está la pasarela. Aquí la tenemos a unos 10 metros. Lo apropiado fuera eso, de que todos los peatones hiciéramos uso adecuado del paso de la pasarela y de los pasos peatonales, pero a veces la misma imprudencia de uno como peatón provoca esto, y más la irresponsabilidad de los vehículos que cometen el error, provocan el accidente y luego se retiran. Entonces también es una falta de respeto hacia los peatones. Las denuncias de la población se las presentamos en la sección Hechos en tu comunidad. Comenzamos. Responsabilizan a empleados de ANDA de realizar trabajos inconclusos en San Marcos, esta vez por dejar un enorme hueco frente al Colegio Santa Teresa de Jesús. Según los afectados, empleados de la Autónoma llegaron hace una semana para cambiar una tubería. Sin embargo, dejaron las perforaciones a cielo abierto, poniendo en riesgo la vida y seguridad de los estudiantes.
Empleados de la Alcaldía de San Salvador colocaron una tapadera en un drenaje de la 31 Calle Oriente y Sexta Avenida Norte de la Colonia Rábida en San Salvador. La antigua estructura habría sido hurtada hace 5 meses por personas que comercializan metal. Para evitar que eso suceda, la nueva tapadera es de concreto hidráulico. Aproximadamente un año tienen los habitantes de la colonia El Progreso de Soyapango de no contar con el servicio de agua potable de forma regular. En ocasiones pasan de 3 a 4 días sin el servicio. Esa situación les obliga a buscar otras opciones como las pipas, incurriendo en gastos que no están en el presupuesto familiar. Denuncie los problemas de la comunidad marcando al 2560-1240. Christopher Cornejo, Noticiero Hechos. El Ministerio de Educación implementó a finales de enero un sistema de filtros en caso de llegar a registrar casos de coronavirus y evitar así la propagación. El periodista Nelson Quinteros nos amplía más en la sección académica. El Salvador a la fecha no cuenta con ningún solo caso sospechoso de neumonía de Wuhan, o mejor conocido como coronavirus, y que ya cobró la vida de más de 1.100 personas en la República Popular de China. Sin embargo, las autoridades del Ministerio de Educación implementan un sistema de filtros de 4 etapas para evitar la propagación de la enfermedad en la población estudiantil en caso de registrarse una persona infectada en el país. Los filtros son: número 1, padres de familia. No deben de enviar a sus hijos si presentan síntomas de enfermedades respiratorias. 2, transporte escolar. Si detectan un estudiante enfermo, deben de regresar a casa y notificar a la familia. 3, entrada del centro escolar. Se debe desplegar personal que verifique a la entrada la condición de los estudiantes. Y el filtro 4, en el salón de clases. Los docentes deben de estar alerta ante cualquier emergencia, aislar al paciente y solicitar apoyo del personal de salud. Estas medidas deben de ser aplicadas en las 5.100 escuelas que existen en todo el territorio salvadoreño, incluidas las instituciones privadas. ¿Qué nos toca a nosotros? Aplicar los filtros y acompañado simultáneamente de capacitación a docentes, a estudiantes y a padres de familia sobre el comportamiento de estas sintomologías para que esto no se vaya a dar. Si bien es cierto, no se registra ningún caso de coronavirus en el territorio salvadoreño, el sistema de filtros tiene el visto bueno de los padres de familia, aunque algunos aseguran que se debe de brindar mayor información sobre la enfermedad. Tenemos que estar más informados porque para ver cómo se va desarrollando esta enfermedad también. Debe haber mayor información sobre eso, pues sí, ya que si eso entra al país, pues sería una catástrofe para nosotros, sobre todo para los niños. El especialista Iván Ernesto Solano afirma que la población más afectada son los hombres entre los 55 y 50 años de edad, pero a la fecha ya se reportan recién nacidos con la enfermedad. Además, personas que tienen enfermedades, sobre todo del corazón, enfermedades cardiovasculares, son las que más frecuentemente han desarrollado las complicaciones por el coronavirus, es decir, un 40% más o menos. Hasta el momento no hay una vacuna contra el nuevo coronavirus denominado COVID-2019, mientras que la Organización Mundial de la Salud anunció que esperan que dentro de 18 meses esté lista la vacuna contra esta enfermedad. Con imágenes de Juan Castellanos, Nelson Quinteros, Noticiero Hechos. Vamos a conocer las condiciones del clima para las próximas horas con Napoleón Galdames desde el Ministerio de Medio Ambiente. Adelante. Sí, buenas tardes. Efectivamente, este es el pronóstico del tiempo ya para lo que resta de este día. Vamos a continuar con el cielo con poca nubosidad para lo que resta esta tarde. Un poco de nubosidad en tránsito a fin de la tarde, principalmente por la noche. Un ambiente muy caluroso, lo que esperamos esta tarde, inclusive en la noche, solo refrescando un poco hasta en horas de la madrugada. Las temperaturas en la zona central, la zona occidental de 33 grados, hacia la zona oriental de 38 grados y la zona costera rondando los 34 grados Celsius. Un panorama muy caluroso lo que se espera para esta tarde, solo refrescando hacia el final de la noche, principalmente por la madrugada. En la madrugada las mínimas rondarán los 19-20 grados Celsius. Eso es todo en cuanto al tiempo. Bueno,
Muchas gracias por la información y ahora queremos contarle, vamos a cambiar de tema porque víctimas del conflicto armado y organizaciones de derechos humanos realizaron el 6º plantón en el Monumento Divino Salvador del Mundo para exigirle a los diputados de la Asamblea Legislativa el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que ordenó crear una nueva ley de reconciliación nacional. Recordemos que la sentencia fue emitida el 13 de julio de 2016 y desde entonces los diputados han pedido 2 prórrogas para la misma. Sin embargo, la última, la sala ordenó poner fecha límite hasta el 28 de febrero de este año. Estamos aquí porque pedimos desde la Ley de Reparación y Reconciliación garantías de no repetición de lo que pasó en el pasado conflicto armado. También las víctimas del conflicto armado tienen desaparecido y el Estado jamás ha invertido en ellas. Al contrario, ha cerrado secretarías de inclusión social donde las víctimas estaban asociadas. Dentro de 15 días estos diputados tienen la obligación de responder a una sentencia de la Sala de lo Constitucional de hace casi 4 años de formular una ley de reconciliación en estándares internacionales y que tenga al centro a las víctimas. Hasta ahora no se ha conseguido esa legislación. En otros hechos, el asocio académico conformado por diferentes universidades privadas presentaron una serie de propuestas a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral para reformar el sistema electoral relativo a los organismos temporales. Los magistrados del TSE, Dora Martínez y Noel Orellana, asistieron al evento y aseguraron que analizarán las propuestas para prepararlas ante las elecciones de consejos municipales, además legislativas y del Parlamento Centroamericano. La primera es que la facultad para seleccionar a los ciudadanos que integren los organismos electorales temporales le pase al Tribunal Supremo Electoral. Segundo lugar es que este proceso de selección se realice con más tiempo. Y el tercero es fortalecer la dirección de capacitación del Tribunal Supremo Electoral a efectos de que cuente con los recursos necesarios para la capacitación. La Asamblea Legislativa tiene hasta el último día de este mes, de acuerdo a lo establecido en el artículo, en el Código Electoral, y transcurrido esa fecha ya la Asamblea Legislativa ya no puede hacer reformas. Obviamente que nosotros nos hemos acomodado y hemos adecuado ese proceso de acuerdo pues al año que el Código Electoral establece para eso. Momento de conocer las noticias del espectáculo con Lorena Mengíbar. I want you to play a game with me, Ray. I don't want to play a game. Tras haber dirigido la versión cinematográfica de Aladino de Disney, el escritor y director inglés Guy Ritchie regresa con la cinta The Gentleman, con el género que lo caracteriza, llena de acción y humor. La cinta tiene un elenco muy atractivo encabezado por Matthew McConaughey, Hugh Grant, Charlie Hunnam, Colin Farrell y muchos otros. The Gentleman es una película moderna de gángsters con un toque de humor negro característico de Ritchie, en el que a ciencia cierta no se sabe quién es el bueno y quién es el malo. Nada es lo que parece y las peleas, golpes y sangre se verán a lo largo de las casi 2 horas de duración de esta historia. Vamos a noticias internacionales. Un estudio realizado por una universidad de Florida en Estados Unidos destaca que la violencia continúa siendo la principal amenaza de los países que integran el Triángulo Norte. El incremento de la presencia de las fuerzas del Estado en zonas de alta peligrosidad de Guatemala, Honduras y El Salvador no tiene un efecto contundente en la reducción de los niveles de violencia en estos países. Esta afirmación surge de un estudio presentado en la Universidad Internacional de la Florida denominado Presencia del Estado, Pandillas y Violencia en el Triángulo Norte, el cual destaca que el tráfico de drogas, las bandas del crimen organizado y la debilidad de las instituciones de justicia penal sirven como caldo de cultivo para la situación de riesgo y criminalidad que afecta a Centroamérica. Al estar desprotegido, el ciudadano busca quien le provea seguridad y muchas veces los únicos que están ahí para proveer seguridad son lamentablemente
organizaciones criminales. Cuando se les preguntó a los encuestados quién estaba a cargo de la seguridad en su comunidad, el 30,4% en Honduras, el 21,6% en El Salvador y el 18,4% en Guatemala contestaron que nadie. De acuerdo con los datos presentados, la población de estos países se siente amenazada y señala que la interacción entre los cuerpos del Estado y las pandillas mantiene la violencia. Y así es como muchas veces las organizaciones criminales se asentan en los territorios y se adueñan de los territorios, y luego es muy tarde para que el Estado y las fuerzas del Estado puedan en realidad proveer seguridad en esos lugares. En diciembre de 2019, los ministros de Seguridad del Triángulo Norte intercambiaron estrategias de seguridad y definieron acciones conjuntas para combatir el crimen transnacional. Alonso Castillo, Voz de América, Miami. Y se disparan los casos de coronavirus. Ya suman más de 1.360 muertos y 59.000 contagios. La Organización Mundial de la Salud calificó el nuevo virus como una amenaza mundial. Las cifras de muertes y contagios con el virus COVID-19 aumentaron dramáticamente el jueves en China. Según un último balance, se registraron 242 muertes en la provincia de Hubei, elevando los decesos en China continental a 1.355 desde el inicio de la epidemia. Simultáneamente, las autoridades informaron sobre 14.840 nuevos casos confirmados de contaminación, cifra que lleva el total hasta el momento a casi 60.000 personas. Además, las autoridades sanitarias anunciaron la adopción de una nueva metodología en la definición de casos, decisión que alimenta especulaciones sobre que el total era subestimado. Ahora se incluirán en el conteo oficial los casos que fueron diagnosticados clínicamente, es decir, que las imágenes de pulmón en casos sospechosos pueden considerarse suficientes para diagnosticar el virus en lugar de las pruebas estándar de ácido nucleico. De acuerdo con la Comisión de Salud de Hubei, el cambio permitirá que los pacientes puedan recibir tratamiento lo antes posible. Por su parte, el Comité de Organizadores de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 se pronunció sobre la realización del evento cuando restan 162 días para su inauguración. Con respecto al coronavirus que comenzó en la provincia de Hubei, China, hay muchos rumores irresponsables, pero me gustaría aclarar nuevamente que no estamos considerando posponer o cancelar los Juegos. En tanto, en las costas de Japón, el Ministerio de Salud anunció 44 nuevos casos de contagio entre los pasajeros del crucero Diamond Princess mantenido en cuarentena. Con ello, el número de casos confirmados en ese navío ya asciende a 218, uno de ellos un ciudadano argentino. Y seguimos con este tema porque un crucero estadounidense al que se le prohibió atracar en 5 puertos asiáticos por temor al coronavirus fue recibido en Camboya. Los pasajeros de este crucero estadounidense llevan más de 10 días deambulando de un puerto a otro, sin poder desembarcar. Son 1.455 turistas los que están a bordo del Westerdam. Embarcaron en Hong Kong, donde se han detectado cerca de 50 casos del nuevo coronavirus. Y por temor a la epidemia, que ha dejado ya más de 1.300 muertos en China continental, no les han permitido atracar en Japón, Taiwán, Filipinas, la isla estadounidense de Guam ni Tailandia. Finalmente, el gobierno de Camboya autorizó al navío a desembarcar en un puerto del sur del país por motivos humanitarios. Un equipo médico entró el jueves al crucero anclado frente a la costa para realizar exámenes a los pasajeros. Hay 20 personas enfermas a bordo, aunque no necesariamente infectadas por el nuevo coronavirus. Tenemos que tener clara la situación de las 20 personas. Los médicos deberán examinar si tienen o no el virus. El barco debería poder atracar en la mañana del viernes. En el muelle ya hay autobuses listos para llevar a los pasajeros a Phnom Penh, de donde serán repatriados en avión a sus respectivos países. Y un volcán en Indonesia entró en erupción arrojando una columna de ceniza de unos 2.000 metros de altura. El volcán Merapi en Indonesia entró en erupción. A primera hora del jueves, el monte escupió lava incandescente y humo, que formaron un gran penacho de más de 2.000 metros de altura. Según el Centro de Prevención de Riesgos Volcánicos y Geológicos, las cenizas cayeron en una zona de 10 kilómetros cuadrados alrededor del volcán. Las autoridades no aumentaron el nivel de alerta, pero pidieron cautela a las compañías aéreas. Además, los habitantes de la zona no deben acercarse a más de 3 kilómetros del cráter.
El Merapi está ubicado cerca de la capital cultural de Indonesia, Yakarta, y es uno de los volcanes más activos del mundo. En 2010 sufrió una importante erupción que provocó la muerte de más de 300 personas y obligó a evacuar a más de 280.000 habitantes. Y con esta información internacional finalizamos la emisión de este día jueves. Gracias por habernos acompañado. Será hasta mañana. Pase buenas tardes.